Pues hay de todo en esta ocasión, realmente, por un lado, lo referente a los problemas internos, pero hay muchos temas hoy internacionales. Arnoldo Cuellar, dice Donald Trump, tendré el honor de tomar Cuba, así, y dice, puedo hacer lo que quiera, puedo liberarla, puedo tomarla, o sea, ayer decía en la videocharla astillada que hago en las noches, decía, es como un bien mostrenco, esos bienes que están abandonados en un predio y alguien llega y dice, mira, está abandonado, lo puedo tomar, registrarlo y ya es mío, que no deja de ser la continuidad de lo que hemos visto en Venezuela y de lo que algunos dicen que podría suceder, no en esos términos tan drásticos, pero en otros por parte de Trump contra México. ¿Cómo vas viendo el tema Cuba, Arnoldo? Además, con anuncios de cambios económicos que platicaba hace unos minutos con Gerardo Arriola, que fue corresponsal muchos años en Cuba, y le decía, pues me pareciera neoliberal la propuesta y pareciera que es el fin, cuando menos, del sistema o del modelo económico cubano histórico. ¿Qué opinas, Arnoldo? Me pareció muy correcto lo que te dijo Gerardo Arriola en el sentido de que, pues no, el fin de ese sistema ocurrió hace ya mucho tiempo. Hay un capitalismo de Estado en Cuba, a partir de la separación, pues el retiro de la Unión Soviética, cuando la caída de los muros, pues se generaron modelos donde hubo apertura al capital extranjero, hubo asociación con altos funcionarios cubanos. Hay una clase en Cuba que vive mucho mejor que el resto de la población, o sea que ese modelo se acabó hace tiempo. Pero tampoco es Venezuela, porque también hay un núcleo duro, convencido políticamente, que no va, veo muy complicado que pase esa traición interna con un enorme oportunismo, pero realmente lo que veo es varios callejones sin salida, ¿no? Y lo peor de todo es la gente en Cuba, que está viviendo situaciones terribles, ¿no? Drásticas, y bueno, pues hay que ver lo que están escribiendo personas como, pues, escritores como Leonardo Padura o algunas blogueras y influencers que han venido siendo muy críticas y que mucha gente podría acusar de ser enemigas del sistema y todo, pero que en realidad son gentes que son hijas de convencidos comunistas que se separaron del tema cuando vieron las limitaciones con las que vivían, pero que decidieron no emigrar, ¿no? Padura lo tiene muy claro, sale a hacer giras, a presentar libros en España y todo, pero él regresa a Cuba, donde no es muy querido por la élite cultural ni nada, y trata de escribir novelas honestas, pero la última es impresionante, donde no se puede ocultar ahí el desfonde que está viviendo una sociedad por muchos fracasos, ¿no? No tiene la culpa el socialismo, no tiene la culpa, tiene la culpa la pésima administración de unos revolucionarios que llegaron al poder, que recibieron un subsidio enorme en medio de la Guerra Fría de los países del este europeo y de la Unión Soviética, y que se echaron a la hamaca tranquilamente y consolidaron un poder, ¿no? Ahí no hay ningún experimento social, me parece. Y que luego pasaron a depender de Venezuela, sin que alcanzara ya esto para que se mantuviera por lo menos una forma de vida digna para toda la población. Pero tampoco quieren los cubanos la presencia de los norteamericanos ahí, ni volver al pasado con todo este asunto turístico, donde ellos solamente eran la escenografía y los empleados, o el tema de ser pues un escenario de prostitución y de degradación usado para el turismo. Creo que tampoco. Lo peor de todo es que parece que no hay muchas opciones, y eso es lo peor, cuando una sociedad encuentra que no hay luz al final del túnel, que el túnel se prolonga, que se vuelve más oscuro sin que nadie ate una salida. ¿Qué pasaría si tuviese un mínimo éxito el plan presentado por este personaje, el sobrino de los Castro? Es una perestroika impuesta, ni siquiera elegida como pudo haber sido la de Gorbachov, que generaría una clase empresarial de oligarcas que rápidamente controlarían el poder político y que se podrían aliar con los nietos de esos revolucionarios, como es este joven, que ya estarían dispuestos también a hacer negocios, ¿no? Y creo que tampoco eso le traería un beneficio a la población en general, aunque podrían salir
de la terrible situación en la que están ahora, ¿no? Porque francamente cuando uno escucha las condiciones en las que se vive, sobre todo esos veteranos, esos hombres de la tercera edad que fueron creyentes del sistema, que le entregaron muchísimo y hoy reciben unas pensiones que les alcanzan para comer 2 o 3 días al mes, ¿no? Pero todo esto no lo está viendo pues prácticamente nadie. Me parece que ni siquiera el tema de la solidaridad que plantea AMLO es una solución de ningún tipo. Es una postura donde, bueno, probablemente el expresidente lo que va a poner a prueba es su capacidad de arrastre, su influencia todavía, que puede tener efectos políticos también en nuestra situación en el interior del país, en la política doméstica. Pero que no va a servir de mucho allá, porque bueno, pues tampoco sabemos con claridad a dónde puede llegar esta ayuda, si va a llegar al gobierno, no hay comités muy organizados, no hay una oposición, la sociedad está muy devastada, porque además los pocos liderazgos que han surgido, críticos o disidentes, pues muchos de ellos están en la cárcel, ¿no? Entonces, me parece, y yo lo he planteado aquí varias veces, que sería un tema para que muchos países latinoamericanos, lo que además no hicieron en Haití, y tampoco creo que lo puedan hacer en Cuba, si queremos hacernos cargo de que esta es una América Latina que sí tiene enfrente a esta locomotora norteamericana, a la que de alguna manera hay que controlar, administrar, sufrir, equilibrar con los propios, bueno, pues los colaboracionistas que tenemos en muchos de nuestros países, pero no en todos, por fortuna, y no veo estas iniciativas. Bueno, y no es únicamente un problema de Latinoamérica. Europa está igual de descolocada en cuanto al tema de cómo hacer frente a lo que está ocurriendo. Vimos el desbarre de la presidenta del Consejo de la Unión Europea. Entonces, son momentos muy complicados, pero también serían momentos para tomar un poco de tiempo, un poco de respiro y no estar reaccionando continuamente bajo los tambores que nos marca la neurosis, o lo que ya no sé cómo llamarla, de Trump, ¿no? No está reaccionando a todo el tiempo, ¿no? Aquí lo dejo, porque me extendí demasiado. No, Arnoldo, te lo descontamos de la siguiente, no te preocupes. Sí, Temoris, ¿qué opinas del tema Cuba y todo lo que tiene alrededor? Bueno, yo es que estaba escuchando a mi muy querido Arnoldo y pues bueno, tengo que disentir aquí. Por favor, adelante. Por más que venga vestido de rojo, pues no se le notó. O sea, yo creo que es muy importante hacer la crítica al liderazgo cubano y a sus errores y a sus excesos y abusos. Pero no, ninguna valoración, ningún análisis de lo que ha ocurrido con Cuba desde el 61, cuando fue impuesto el bloqueo, pues puede dejar fuera el bloqueo económico de Estados Unidos. Sí, efectivamente hubo una ayuda desde los países del este, de la Unión Soviética y del bloque de los países del Pacto de Varsovia, pero dos cosas. En primer lugar, esa ayuda se acabó en 1991, o sea, hace 35 años. Y no es lo mismo que el principal, o sea, la economía cubana era casi 100% dependiente de la de Estados Unidos. Y eso se lo cortaron de tajo. No es lo mismo que tú tengas relaciones económicas con tu vecino que está a 100 kilómetros, a que te estén ayudando otros que viven a 10,000 kilómetros de distancia. De ninguna forma la ayuda económica que le dio el bloque soviético pudo compensar el golpe que significó el bloqueo de Estados Unidos. Pero además, como decía, eso acabó hace 35 años. Y después vino en algunas etapas, no todo el tiempo, porque Chávez llegó al poder a fines de esa década de los 90, en que efectivamente hubo ayuda venezolana en forma de combustible, pero no de otra manera. Entonces, hay errores, hay abusos, hay una burocracia que sacó provecho por encima del que sacó el conjunto de la población cubana, pero nada, o sea, el marco en el que todo eso ocurrió es un bloqueo económico brutal que tiene consecuencias enormes
y ahora pues estamos viéndolo porque es como si de pronto, ya que no tienen combustible, les echamos a los dirigentes cubanos la culpa de los apagones, cuando evidentemente es algo que está ocurriendo desde el exterior. Entonces yo creo que sí vamos a hablar de qué les faltó a los dirigentes cubanos, pero no podemos olvidar el contexto en el que se produce, que yo creo que me parece que tiene la mayor responsabilidad en los problemas económicos de Cuba. Ahora, esto que está diciendo Trump, ¿no? Que bueno, a ver, es que pues su insuficiencia emocional tiene el señor, que no es inseguridades, ¿no? Yo puedo hacer lo que quiero, o sea, diciéndolo así con desparpajo. De la misma forma, pero no hay que desligar esto de lo que acaba de hacer con el tema de Irán. Se la pasa todos los días insistiendo en que ya arrasaron Irán, ya acabaron con todos los líderes posibles e imaginables de Irán, con los que les gustaban, con los que no también, que acabaron con toda su fuerza aérea, que con su marina, con la producción de misiles, con todo acabaron, y sin embargo no pueden ganar la guerra. Y sin embargo, Irán no ha dejado de disparar. Y no solamente eso, no pueden corregir las disrupciones que ya hubo en el flujo de hidrocarburos desde el Golfo Pérsico a través del estrecho de Hormuz. Tan no pueden que de una manera que me parece sorprendente que lo haya hecho así tan abierto, le pidió ayuda a la OTAN, le pidió ayuda a otros aliados que no son de la OTAN como Japón, como Australia y Corea del Sur. Incluso le pidió ayuda a su principal rival, a China, y les dijo, por favor, vengan a ayudarme a reabrir el estrecho de Hormuz, Sí. Lo cual revela muchísimo de lo mal que les está yendo. Esto no lo habían planeado. Sí. Y los otros los mandan al diablo, y dice Trump, yo podía, en realidad nosotros podemos solos, ni los queremos ni los necesitamos, haciendo un berrinchote. A mí me parece que lo que dijo de Cuba es una forma de compensar el ridículo que acaba de hacer al pedir esta ayuda hasta a sus rivales, que todo el mundo le dijo cuernos. Entonces, pero sí es muy peligroso porque él necesita compensar también la pérdida de imagen que está teniendo, y eso podría intentar hacerlo con un golpe de mano en Cuba. Gracias, Temoris. Diana Fuentes, ¿qué opinas sobre el tema Cuba? Pues creo que es triste por muchas razones, entre ellas, pues porque pareciera el triunfo del capitalismo más voraz, ¿no? El llamado socialismo realmente existente, que contempló a los bloques, a los países que integraron el bloque de países socialistas soviéticos desde el triunfo de la revolución bolchevique, ¿no? Hace ya un siglo. Después la Revolución Cubana, ¿no? Bueno, también la Revolución China, que tendría su propio decurso, pero se llamó socialismo realmente existente a esto para hacer una distinción conceptual que en su momento fue importante, que tenía que ver con la idea de que los primeros socialistas, los del siglo XIX o la Internacional Comunista que fundó Marx, cuando pensaba en el socialismo lo pensaba internacional, ¿no? El socialismo habría de ser en el mundo o no iba a funcionar. Y claro, la historia es más tesuda y la realidad es más compleja de lo que el propio Marx y muchos socialistas imaginaron en su momento. Y desde la Revolución del 17, concretar el proyecto del socialismo como un proyecto internacional, incluso en Europa, ¿no? o en Eurasia, ya resultó bastante complejo. Y finalmente, cuando la revolución se cierra en ese país a su propio proceso interno, a defenderlo en una decisión muy compleja que tomó en ese momento Lenin, pues ya implicó contradicciones. Esa decisión ya asumía contradicciones, ¿no? Al paso del tiempo, ya con Stalin, finalmente también se consolidaría entonces ese bloque que tendría del otro lado a los países capitalistas que se autodenominaron siempre democráticos. Entonces, esta historia es una historia de fases que tiene muchos momentos.
Y uno de esos momentos paradigmáticos fue la Revolución Cubana, que abría en el imaginario social de las izquierdas la posibilidad de hacer la revolución en un país no industrializado, que no tenía, como imaginó Marx, una industria que permitiría tener una clase trabajadora poderosa que tomara en sus manos el control. Pero la guerra de guerrillas como estrategia y la posibilidad de hacerlo en un país pobre, en un país pequeño, aparentemente sin mucha mayor otras opciones, como fue Cuba, abrió un campo de posibilidades enorme. Pero esto también tuvo fases. Y también, como en el caso de la Unión Soviética, tuvieron que cerrarlo, ¿no? No se expandió. Finalmente recordamos la vida del Che, ¿no? Intentando hacer la revolución en Bolivia. Y esto me parece muy importante porque esa Cuba que sí vivió de la Unión Soviética durante muchos años, que padeció el periodo especial después de la caída del bloque, y que para los años 2000, como decía Temoris, también tuvo el apoyo de la Venezuela de Chávez, en realidad ha tenido ya una caída progresiva, muy compleja, que aviva sus tensiones internas, como sucedió en la Unión Soviética. La Unión Soviética vivió sus propias y contradicciones internas que además fueron empujadas, ¿no? Y aceleradas también por la tensión de los países capitalistas del entorno. Eso es lo que ha sucedido con Cuba. El bloqueo ha sido desde el inicio la intentona de avivar esas tensiones, de llevarlas a sus puntos más extremos. El pueblo cubano ha sobrevivido mucho tiempo a esto, pero efectivamente ha llegado o está llegando a un punto que quizá es límite. Recordemos que con Obama ya había, ¿no? Un acercamiento que pretendía también la posibilidad de inversiones. O que se abriera. Y a partir de 2021 se crearon unas cosas que se llamaron MIPYMES, es decir, la autorización que hizo el gobierno para pequeñas y medianas empresas privadas que finalmente dieran una concesión a negocios. Yo fui a Cuba hace muchos años, por el 2006, 2007, y volví a ir el año pasado y la diferencia de esto me pareció muy notable, es decir, pequeños negocios, cafés, restaurancitos, en esa beta que, como en tantos países dependientes como los nuestros, o en esa lógica del desarrollismo contemporáneo que implica disponer, ¿no? Tu infraestructura para el turismo. Entonces empezaron a ver esos negocios, pero la gente en Cuba, por ejemplo, decía, bueno, pero ¿quién puede desarrollar esos negocios? Pues quien tiene parientes en Miami, porque si no, ¿quién va a mandar el dinero para tener ese pequeño negocito inicial? Por eso no es extraño que en este momento en el que se están dando la supuesta, ¿no? Comunicación Estados Unidos-Cuba, pues justo vaya y derive en la posibilidad de la apertura a ese tipo de inversiones. La pregunta es quién va a poder invertir, quién tiene el interés en invertir en Cuba y quién lo va a hacer. Otro gran Diana, problema que se abre, perdón, sí. Diana, yo le preguntaba hace rato a Arreola, Marco Rubio podría ser un portafolio de inversiones enormes y comprar tierras, invertir y convertirse en el virtual jefe económico y tal vez político de Cuba. Probablemente, y tantos otros inversores de Miami, es decir, esos gusanos de los 70s, ¿no? Que pudieron acumular tanto capital y beneficiarse finalmente, ¿no? Del American Way of Life, son los que van a tener posibilidades de invertir hoy en Cuba. Y eso es lo que, por eso digo que es triste por muchas razones, porque es el triunfo del capitalismo más atroz. El capitalismo que no permite a ningún pueblo aparentemente que siga su propia historia. Y yo coincido, aquí hay muchas contradicciones. Mi maestro Adolfo Sánchez Vázquez contaba el momento en el que pudo llegar a Cuba, él siendo un socialista convencido, y hablarles a los cubanos y a los líderes cubanos de la necesidad de hablar de democracia. ¿Sí? De que la democracia debía ser un tema de los socialistas, no un tema de los capitalistas. Entonces, claro que hay contradicciones ahí, las ha habido desde hace mucho tiempo, pero se han acentuado ferozmente en un contexto de eso, de un capitalismo cada vez más feroz. Es como cuando se sostiene que China es socialista. Bueno, China es una forma de capitalismo de Estado muy funcional, eso sí, muy competitivo, que genera condiciones de vida mucho mejores que las de algunos países como los Estados Unidos para su propia población, ¿no? Pero creo que esto es importante. Ahora, piensa en la propiedad de la tierra, parece que también se va a permitir ahora que sea privada, y Sí. eso es una historia terrible para un país como el nuestro, en el que entendemos la importancia de una reforma agraria.
En síntesis, creo que se abre es una puerta más de una historia que ya se venía dando y para la cual, pues, el pueblo cubano, tanto como su gobierno, tanto como aquellos que son al interior críticos, todos lo tienen muy complicado. Bien, Diana. Gracias.